roto por fuera más feliz por dentro, creado por Omniscient. Capítulo 3. Nunca más, a menos que... Ishiro despertó en una habitación bastante oscura. A primera vista quedó claro que estaba en una cama de hospital, pero no había nadie alrededor. Era de noche y la única luz que podía ver provenía del pasillo a través de la puerta abierta. Había un botón azul a su izquierda que se iluminaba. La etiqueta debajo decía presione para obtener ayuda. Pasaron unos minutos y sin nadie a la vista, Ishiro decidió presionar el botón. Al principio no pasó nada, pero después de unos minutos, escuchó pasos en el pasillo. Una enfermera vestida toda de blanco entró a su habitación con un portapapeles. Ishiro intentó moverse para tener una mejor vista, pero luego se dio cuenta de que su brazo derecho estaba completamente envuelto y suspendido. No podía girar en ninguna dirección, pero no importaba, ya que la enfermera caminó hacia el frente de su cama de todos modos. ¿Cómo te sientes?, le preguntó ella, sacando su lápiz para anotar su respuesta. Suspiró, considerándolo por primera vez antes de hablar. Terrible. Ni siquiera puedo sentir mi brazo y siento como si hubiera estado sudando durante horas. Ishiro admitió. Con simpatía, la enfermera garabateó notas en su portapapeles, con la nariz arrugada por la concentración. Una vez terminado, se dio vuelta para irse. Notificaré a tus padres sobre tu despertar y estarán aquí en breve. Ella notó antes de salir, cerrando la puerta al salir. T-N apoyó la cabeza hacia atrás, cansado de estirar el cuello para mirarla. Muy pronto, escuchó la charla de sus padres desde afuera mientras se dirigían a su habitación. «¿Estás despierto?», gritó su madre mientras abría la puerta. Ishiro se frotó la sien ante el fuerte ruido. «¿Qué pasó?», preguntó su padre con severidad. Sabía que vendría la pregunta, pero todavía no tenía una buena respuesta. Si nadie sabía que había conducido hasta Freddy's por la noche, podría inventar una historia para evitar ser procesado por allanamiento de morada. Por suerte, él sabía exactamente la cosa. Había un parque cerca de la pizzería y pensó que podía fingir que iba allí. Bueno, no podía dormir. Manejé hasta el parque para dar un paseo mientras no había nadie afuera, pero mientras estuve allí estaba atacado por un perro o un coyote o algo así. No podía decirlo. Ishiro hizo una pausa por un momento para evaluar la expresión facial de su padre en respuesta. No parecía incrédulo, lo cual fue bueno. Empecé a sangrar, así que fui al edificio más cercano que pude encontrar. Que era la pizzería. Después de eso, me desmayé y no sé qué pasó desde entonces. Esa última parte era cierta. Preparándose mentalmente, esperó a que su padre dijera su mentira. Bueno, me alegro de que estés vivo. El hombre mayor habló después de un rato. Había creído la historia. Ishiro dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Puede que haya estado invadiendo Freddy's, pero lo que fue más ilegal fue lo que vio mientras estaba allí. Todavía no había tenido tiempo de contemplarlo todo, ni siquiera de entender cómo no estaba muerto. Tú y yo los dos, papá. Más tarde esa noche, después de ser dado de alta del hospital, Ishiro recibió la peor noticia de su vida. Para celebrar el cumpleaños de Laine, mañana iremos a comer pizza. Su padre anunció a toda la familia. Es lo que ella pidió, y sé que la llevaste allí ayer, pero por favor hazlo. La mandíbula de Ishiro cayó. Entonces, después de casi ser asesinado en Freddy's por unos animatrónicos rebeldes, ¿tendría que regresar allí? Sinceramente, le preocupaba que lo reconocieran y lo mataran en el acto. Aunque nunca antes había visto a los animatrónicos actuar con crueldad durante el día, no podía estar seguro de que fuera imposible. ¿Estás seguro de eso?, Ishiro protestó débilmente. Estoy seguro de que hay un lugar mejor para pasar su día especial. Discutió con su padre. El anciano negó con la cabeza. Es lo que ella quiere. Ese fue el final. Ishiro solo suspiró y se dirigió a su cama, ansioso por descansar un poco. Las vendas que le cubrían los brazos eran pesadas y todavía estaba mareado por la pérdida de sangre. Tumbado en su cama, finalmente tuvo un momento para pensar en lo que pasó la noche anterior. Recordó lo que pasó hasta que se desmayó. Obviamente había visto cómo se llevaban a rastras al guardia nocturno. Todavía no sabía cómo terminó eso, pero probablemente fue con la muerte. Intentó escapar, pero pisó un cubo, lo que alertó a la criatura demoníaca más aterradora conocida por el hombre, de Mangle, de su posición. Lo mordió, muy fuerte, pero justo antes de desmayarse sonó una campana y retrocedió.
Si fuera cierto que no eran violentos durante el día, tendría sentido que la campana fuera el final del turno de noche. Eso coincidía con la hora de la noche que recordaba, porque una vez que llegó a la oficina de seguridad, ya eran más de las 5. Una vez que dieran las 6, el turno de noche habría terminado y los empleados regulares habrían entrado. Por lo tanto, si su teoría era cierta, The Mangle volvió a ser dócil y retrocedió, y fueron los empleados que entraron los que lo encontraron y llamaron a la línea de emergencia. Luego terminó en el hospital y el resto tuvo sentido a partir de ahí. Con todo eso resuelto en su cerebro, lo relajó mucho más. Solo había una cosa que le molestaba. ¿Por qué los robots eran violentos en primer lugar? ¿Estaba simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado o estaba sucediendo algo más? Sin manera de estar seguro, no se detuvo en ello. Estaba mucho menos preocupado por el viaje a casa de Freddy al día siguiente ahora que sabía que los animatrónicos no le harían daño durante el día. Solo tenía que superar el miedo y estaría bien. Una vez que toda la familia subió al coche, partieron. Había una melodía alegre en la radio, pero Isidro estaba sudando de miedo. Estaba a punto de regresar a casa de Freddy y ninguno de los miembros de su familia era consciente del peligro. Hizo todo lo posible por concentrarse en su hermana, pero simplemente no pudo. Por mucho que quisiera hacer que su día fuera lo mejor posible, ese deseo fue sobrescrito por el temor que sentía al saber que ella estaría en la misma habitación que la misma cosa que había intentado matarlo la noche anterior, ya que The Mangle estaba la atracción clave en Kips Cove. Al entrar al restaurante con su familia, el ambiente relajado creado por todas las familias felices no hizo nada para aliviar la bilis que subía a la garganta de Isidro. Se excusó y fue al baño con la esperanza de calmarse. Una vez allí, se salpicó la cara con agua una y otra vez, la temperatura fresca lo devolvió a sus sentidos y lo alivió algunas de las náuseas que sentía. Estar solo le ayudó a despejar su mente del miedo. Se quedó de pie junto al fregadero por un momento, mirando su reflejo y tocándose distraídamente las heridas punzantes en su brazo derecho. Una vez que estuvo seguro de que estaría bien, se puso tenso y salió del baño. Supuso que su hermana estaría en Kips Cove con el resto de los niños, pero no sabía que el espectáculo animatrónico principal había comenzado mientras él estaba fuera, llamando la atención de los niños. Sin idea, se dirigió a la habitación donde esperaba encontrar a su hermana, solo para darse cuenta una vez que llegó allí que los únicos dos seres en la habitación eran él y The Mangle. Se le formó un nudo en la garganta cuando lo vio. Estaba inmóvil, sostenido del suelo solo por uno de sus brazos, habiendo sido dejado en una posición extraña por uno de los niños. Isidro se congeló, tratando de no hacer ningún ruido. Espera que no lo note. Dio un paso atrás, lenta y cuidadosamente, pero ya era demasiado tarde. La cabeza del Mangle se movió, sus ojos se encontraron con los suyos y saltó hacia él más rápido de lo que podría haber esperado. Antes de que pudiera reaccionar, su fuerza aterradora lo atrapó contra una pared, su laringe rota asaltó sus oídos con estática. Isidro estaba segura de que todo había terminado para él. Se preparó para que el animatrónico blanco y rosa terminara lo que había comenzado. Y, tú, le habló con palabras extremadamente entrecortadas a través de la estática, lo que lo sorprendió más de lo que le gustaría admitir. Por favor, no me mates. Tartamudeó de los nervios, al borde de las lágrimas. 4. Lo siento. La voz de Mangle era femenina, aunque al principio era difícil saberlo, dado lo quebrada que estaba. La presión sobre él disminuyó, pero no disminuyó. No quise lastimarte, antes. Pensé que eras ese alguien más. Un intente truso que había venido a lastimar a mi amigo de... ese. Dado como ella lo había agredido hace un momento, él no se lo tragó. Si eso es cierto, ¿por qué me atacaste?, preguntó, su tono desafiante a pesar de su creciente terror. La baja estática de su laringe rota le estaba clavando un clavo en el cráneo. Iba a estar clínicamente loco si alguna vez salía con vida. ¿Prometes que no irás? Ella le preguntó, inclinando un poco la cabeza para enfatizar la pregunta. Ella parpadeó una vez como para puntualizar su petición. Isidro solo asintió en respuesta. Sabía que incluso si ella lo dejaba, no podría dejarla atrás si ella intentaba matarlo. De inmediato, el peso de las extremidades de The Mangle abandonó su cuerpo y se balanceó un poco antes de recuperar el equilibrio. Adoptó una postura cautelosa y defensiva, sin saber qué hacer. Explicar. Él ordenó simplemente.
Estaba sentada sobre sus cuartos traseros casi como un perro, aunque era imposible distinguir dónde empezaban y terminaban la mayoría de sus apéndices. Encontró el gesto bastante entrañable, aunque no alivió su tensión. Todavía estaba sorprendido de que ella pudiera incluso hablar, y mucho menos con tanta autonomía, pero podría preocuparse por eso más tarde. Quería disculparme por lastimarte, bebé, pero sabía que no me escucharías a menos que te obligara. Ella explicó con sus palabras apenas completas. Por mucho que odiara admitirlo, ella tenía razón. Si ella no lo hubiera detenido, él definitivamente se habría ido. Esa lógica se combinaba con el hecho de que ella ya podría haberlo matado si hubiera querido tranquilizarlo un poco. Supongo que tiene sentido. ¿Qué le pasa a tu voz?, preguntó con genuina curiosidad. La cabeza del man le cayó un poco. Neglet CCT. Nadie me ha reparado en Eones SS. Sus orejas se hundieron un poco. Ishiro estaba en conflicto, pero una sonrisa todavía aparecía en sus labios. Todavía estaba petrificado por los otros animatrónicos, especialmente por Bonnie, dado lo que vio. Sin embargo, si Demang le dijera la verdad, podría aceptar su disculpa. ¿Qué tal si hacemos un trato, ya que todavía hay mucho tiempo hasta que termine el espectáculo principal y los niños regresen aquí? Si te ayudo a arreglar tu laringe, debes prometer que no le harás daño a mi hermana pequeña. No estaba obteniendo exactamente nada del trato, suponiendo que ella no quisiera dañar a nadie en primer lugar, pero pensó que si conseguía su favor, ella honraría sus deseos. Lo que realmente quería era que su hermana estuviera a salvo. Yo nunca haría un C niño. Incluso un int intruso, el man le inclinó la cabeza, casi como si se sintió ofendido por el concepto. Eso tranquilizó a Ishiro, pero todavía quería reemplazar su laringe, incluso si fuera solo para no tener que escuchar la horrible estática que la que estaba rota estaba produciendo. Realmente sonó como el arranque de una motosierra, e igual de doloroso de escuchar. En ese caso, vamos a buscarte una nueva laringe. Le indicó que lo siguiera. Sus oídos se animaron y caminaron por el pasillo hasta la sala de repuestos y servicio. Ishiro lo había visto antes durante su último viaje a la pizzería. No le había importado entonces, ya que estaba más preocupado por mantener su vida, pero era útil saberlo ahora. En el interior, había partes de endoesqueletos esparcidas por la habitación. Una pierna aquí, un brazo allá y una hilera de cabezas en los estantes. La mayoría de los contenedores en la parte trasera de la habitación estaban etiquetados, y el que tenía impreso boxes de voz todavía estaba lleno. Ishiro sacó uno y le indicó a Demangle que se acercara. ¿Sabes a dónde va esto?, le preguntó, ya que no tenía la más mínima idea. Ella simplemente asintió en respuesta y abrió la mandíbula tanto como la bisagra se lo permitió. Casi lo hizo saltar, porque le recordó cómo se habían acercado a él antes. Todavía había un poquito de sangre seca en algunos de sus dientes, lo que le hizo estremecerse. Todavía le dolía el brazo, pero al menos no estaba todavía envuelto en una gasa. Tragándose el miedo, miró más allá de las hileras de navajas y miró hacia su garganta. Más allá de su dentadura secundaria, había una caja que se parecía un poco a la que Ishiro ahora tenía en su mano. La principal diferencia fue que en Demangles, una de las esquinas estaba aplastada y otra arrancada para revelar el cableado del interior. El hombre respiró profundamente antes de tomar aire y hundir su mano directamente en la parte más peligrosa del animatrónico. Una vez que consiguió sujetar firmemente la laringe rota, tiró. Se soltó con un clic de cada lado y lo sacó. Rápidamente lo dejó a un lado y empujó el nuevo en el mismo ángulo en el que había sacado el dañado. Le tomó un poco más de tiempo posicionarse, pero pronto hizo 2 clics y quedó bloqueado. Rápidamente retiró sus manos de la boca de Demangle antes de que ella pudiera hacerle daño nuevamente, ya sea intencionalmente o no. Ishiro exhaló un profundo suspiro de alivio cuando terminó. ¿Funciona?, él le preguntó con cautela. Abrió la boca como para hablar, pero no salió nada de inmediato. Después de un momento, ella respondió. No estoy segura, dudó. Ahí está. Mi voz. Exclamó el animatrónico con verdadera emoción. Agradecer tú. No podía alcanzar eso por mi cuenta y ninguno de mis amigos podía meter sus brazos en mi garganta. Había pasado tanto tiempo que casi había olvidado cómo sueno. Ishiro sonrió. Por muy aterradora que pudiera ser, era adorable verla entusiasmada con la simple reparación. Ahora, su voz era brillante y obviamente femenina, y no había estática para ahogar sus pensamientos. Regresemos antes de que alguien se dé cuenta de que nos hemos ido, sugirió.
Mangle simplemente asintió y salió al pasillo del que venían, sus pasos eran mucho más seguros que antes. Puede que no esté intacta, pero al menos ya no sonaba como un teléfono desconectado del infierno. La pareja llegó a Kips Cove justo a tiempo, y aunque el miedo de Isidro no había disminuido del todo, y su ritmo cardíaco aún estaba acelerado. Un poco alto, al menos se sentía un poco más cómodo con el animatrónico. Todavía preferiría no volver a poner un pie en la pizzería, pero con su hermana siempre molestándolo, sabía que eso no sería posible. Luego, Laine y los otros niños entraron en Kips Cove, donde él y The Mangle ya estaban sentados. Reanudó su silencio y su postura inmóvil, pero ahora Isidro sabía que era solo una fachada. ¿Por qué dejó que los niños le hicieran lo que quisieran? Era un misterio, pero su atención se centró en Laine mientras ella caminaba hacia él. Hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Ella le preguntó, con salsa de tomate manchando las comisuras de su boca. Isidro decidió evadir la pregunta reprendiéndola por ello. Límpiate la cara, tienes pizza en toda la boca. Le entregó una servilleta a su hermana pequeña y su rostro se arrugó en concentración mientras intentaba limpiarla. Mientras ella estaba ocupada, él se inclinó hacia el animatrónico que ahora estaba inmóvil en el suelo y le susurró. Buena suerte. Isidro se levantó para ir a buscar a sus padres, pero no se perdió que The Mangle movió las orejas ante su estímulo secreto.